Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver unos dos ejercicios de cómo más o menos se trabaja con ángulos, ¿sí? Este primer ejercicio que dice, un objeto de masa 10 kilogramos se halla sobre un piso horizontal perfectamente liso, sobre el cual actúan tres fuerzas. Calcule la aceleración del objeto. ¿Sí? En este caso, fíjense que nos están preguntando la aceleración. Y si miramos el bloque, nos damos cuenta que, como dice el enunciado, tienen tres fuerzas, ¿sí? Dos que son horizontales, una hacia la derecha, una hacia la izquierda y uno que está en un ángulo de 30 grados hacia abajo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hay diferentes fuerzas que afectan a un solo objeto es hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, con el diagrama puesto aquí, en el eje X y en el eje Y tengo que representar estas fuerzas y siempre parte desde el centro hacia el lado donde está yendo la fuerza. Por ejemplo, si vamos por orden, veo la fuerza 1, ¿cierto? Vale 50 newtons. Pero ¿hacia dónde va esa fuerza? Hacia la derecha. Entonces yo veo, o mejor dicho, veo en mi en el diagrama de cuerpo libre, veo el centro, que es el punto inicial, y hago partir esa fuerza hacia la derecha. Y eso para mí es mi fuerza 1, ¿sí? La fuerza 2 lo mismo. En este caso, fíjense, ¿hacia dónde está yendo? En diagonal hacia abajo. Entonces yo en mi diagrama de cuerpo libre parto del centro y voy hacia esa dirección. Perfecto, y eso es para mí la fuerza 2. La fuerza 3, lo propio. En este caso, parto del centro y ¿a dónde va? Hacia la izquierda. Muy bien, de esta manera se presentan las fuerzas. Ahora, ¿para qué nos sirve hacer esto? Para saber qué fuerzas están en cada eje, qué fuerzas están en el eje X y qué fuerzas están en el eje Y. Ahora, hay este caso justo cuando se dan los ángulos. Esta fuerza 2 no está en ningún eje, ¿cierto? No está ni en el eje X ni en el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer con esta fuerza? Pues descomponerla en sus factores. Entonces, antes de representar directamente lo que son cada uno de sus componentes, que deberían ser las fuerza 2 en el eje X y también la fuerza 2 en el eje Y, veremos dónde tiene que estar el ángulo con el que voy a trabajar. Si se dan cuenta, aquí directamente tengo un ángulo en el gráfico que me han dado, que es 30 grados. Pero cuando yo grafico en mi diagrama de cuerpo libre, tengo dos opciones, o bien este de aquí arriba o bien aquí abajo. ¿Cuál de los dos será? Para esto usamos una pequeña técnica, por así decirlo, en donde primero graficamos el eje de coordenadas, ¿sí? Luego, ¿qué haríamos? Trazar dos líneas que vayan en diagonal a cada uno de sus lados, ¿listo? ¿Y qué haríamos ahora? Comparar los ángulos. ¿A qué me refiero? Me fijo el gráfico que me han dado en el ejercicio y veo esto que está acá. La fuerza está en diagonal y el ángulo hace una línea recta directamente, o mejor dicho, hace un ángulo con esa línea recta. Y yo busco eso, esta diagonal y esa línea recta, en ese mismo sentido. Y si nos fijamos aquí en lo que ya he graficado yo, vamos a notar que esa misma posición se va a dar en este punto, ¿sí? La diagonal con línea recta. ¿Se entiende? Es igualito, idéntico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez identificado esto de acá, este pequeño ángulo, ya directamente hago intercalar, o sea, el siguiente espacio no va a tener ángulo, el siguiente sí, el siguiente no y el siguiente sí. O sea, va a ir de esta manera, este no, este sí, este no, este sí, este no y este sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos después? Comparar en nuestro gráfico dónde puede corresponder eso. Si nos damos cuenta cómo está puesta ahí, yo veo y más que todo me parece que es este de acá, ¿cierto? Este ángulo de aquí se asemeja a lo que está aquí, ¿cierto? Esa fuerza y ahí tendría que estar el ángulo y yo lo grafico, ¿se entiende? ¿Sí? Porque los demás no tienen nada que ver. Si a este lado me fijo, no hay ninguna fuerza que esté ahí, a este lado me fijo, no hay nada, no hay nada y no hay nada, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, una vez identificado el ángulo, pues ahora sí veremos cuáles son sus componentes. En este caso, en la parte de arriba vamos a ver que tiene su componente de la fuerza 2. ¿Pero en qué eje? ¿En qué eje lo estoy poniendo? En el eje X, ¿verdad? Ahora yo voy a también desglosar su componente en el otro eje, que en este caso tiene que ser en el eje Y. Igual se llama la fuerza 2, pero esta vez en el eje Y. Muy bien, listo. Ahora fíjense que esta fuerza que está aquí, que se llama la fuerza 2 en el eje Y, puedo representarla a este lado, de esta manera, ¿sí? ¿Para qué? Para así formar este triángulo que necesito, para yo trabajar bien los ángulos que están acá.
Bien, ahora ya sé que este es el triángulo que yo debo manejar. ¿Por qué? Porque obviamente el ángulo está ahí. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta primero. ¿Dónde está el ángulo? Para saber cuál trabajar. ¿Listo? Muy bien, una vez que ya tengo esto de acá, fíjense que ya está mi fuerza 2 en el eje X, mi fuerza 2 en el eje Y, que también está representada acá, y la fuerza 2. ¿Esto a qué nos hace de acuerdo? A un triángulo rectángulo. Y obviamente para poder hacer esta descomposición aplicamos lo que era trigonometría, ¿sí? En este caso ya nos olvidamos de esta parte. Para resolver bien esto necesitamos hacer las dos funciones en trigonometría que usamos para triángulos rectángulos. La primera es seno y la segunda coseno. Solamente con esas dos. Primero, si yo notaría seno del ángulo, obviamente siempre trabaja con un ángulo, es igual a ¿qué? Si recordamos, el seno de un ángulo, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y en este caso, si nos fijamos este triángulo que ya hemos graficado aquí, mi ángulo está acá. ¿Cuál vendría a ser mi cateto opuesto? Siempre el del frente, ¿verdad? Entonces el de frente es esto de acá. ¿Y qué se llama? Fuerza 2 en el eje Y. Y entonces yo anoto como cateto opuesto esa fuerza 2 en el eje Y. Ya hemos dicho, seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, entonces, en mi triángulo, ¿cuál es la hipotenusa? Pues fácilmente el lado más largo, como vemos aquí, es lo que llamamos ahorita la fuerza 2. Y eso lo anoto ahí. Muy bien. Listo, chicos. Una vez hecho eso, ¿qué hacemos? Pues directamente solo despejamos lo que quiero hallar, porque si se dan cuenta, el seno del ángulo, el ángulo lo tenemos como dato. La fuerza 2 sí lo tenemos también como dato. Lo único que no tendríamos es la fuerza 2 en el eje Y, ¿cierto? Y despejamos eso para tener eso directamente, esta fuerza 2 que está dividiendo, yo lo pasaría al otro lado a multiplicar y me quedaría de esta manera, ¿sí? La fuerza 2 ha ido a multiplicar, ¿sí? Muy bien, haremos lo mismo, pero ahora con la función coseno. Yo me anoto coseno del ángulo y me acuerdo, en trigonometría, coseno, ¿qué relaciona? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Y vemos de nuevo mi gráfico. Si este fue mi cateto opuesto, mi cateto adyacente, ¿cuál sería? Obviamente, sería este de aquí arriba, ¿verdad? La fuerza 2 en X. Y yo también me anoto eso, como cateto adyacente tiene X arriba, mi cateto adyacente es la fuerza 2 en el eje X. Me dice coseno sobre hipotenusa, ¿verdad? Entonces la hipotenusa es la fuerza 2. Y yo me anoto eso también, sobre la fuerza 2. Muy bien, y haríamos lo mismo que hemos hecho en el anterior caso de arriba, con seno. Esta fuerza 2 que está dividiendo lo pasaría yo al otro lado a multiplicar. ¿Por qué? Porque ya tengo la fuerza 2, ya tengo el ángulo. Lo único que me faltaría es la fuerza 2 en el eje X. Muy bien, chicos. Perfecto. Ahora, esto siempre se hace para trigonometría. Va a haber ocasiones en donde no vamos a necesitar uno de estos dos. Por ejemplo, en este caso, la fuerza 2 en el eje Y no vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo en ese eje, ¿cierto? Al no moverse en ese eje, esa fuerza en el eje Y, pues no me interesa, ¿sí? Como el objeto no va a subir ni va a bajar, pues la fuerza en el eje Y no interesa mucho. ¿Bien? La fuerza 2 en el eje X sí, porque en el eje X sí se va a mover. ¿Bien? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Directamente hacemos la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? En la sumatoria de fuerzas vimos que tenemos que directamente sumar las fuerzas que van a favor de un movimiento con signo positivo y las que están en contra de ese movimiento con signo negativo. ¿A qué me refiero? En este caso nosotros vamos a suponer un sentido de movimiento. Nosotros nos damos ese sentido, puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. En este caso nosotros vamos a decir que el objeto se va a mover a la derecha. Solo por nuestro gusto. Si ustedes quieren, pueden hacer que vaya al otro lado. Depende de ustedes. Bien. Ahora, como yo digo que ese movimiento, o sea, la aceleración, va a ser hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? Todas las fuerzas que están en el eje X y que están apoyando ese sentido de movimiento hacia la derecha, pues los pongo con signo positivo. Entonces haremos eso. Fíjense, la primera que está yendo hacia la derecha de las fuerzas que tengo, ¿cuál es? La fuerza 1. Entonces yo me noto fuerza 1 con signo positivo, porque está a favor del movimiento. ¿Hay alguna más que esté apoyando ese movimiento? Sí, ¿verdad? Esta flecha que está aquí, y es otra fuerza, ¿cierto? ¿Qué fuerza es esa? La fuerza 2, ¿en qué eje? En el eje X. Entonces, como está apoyando el movimiento, yo también lo pongo con su signo positivo. ¿Bien? Y ahora, como ya no hay más que están apoyando ese movimiento, me fijo cuáles están en contra. ¿Y cuál está en contra?
La única que vemos aquí que está hacia el otro lado es la fuerza 3. Y yo, como sé que está yendo en contra, pues lo anoto con su signo negativo, porque solamente está yendo en contra. Bien, listo. Entonces todas esas son las fuerzas que están en ese eje X. Bien. Entonces, como son todas las fuerzas, yo digo que todo eso, esa sumatoria que hice, es igual a la masa por aceleración. ¿Listo? Ahora, fíjense aquí, la fuerza 1 ya la tengo. La fuerza 2 en el eje X la tengo, mejor dicho, en el... Ah, sí, estos son pequeños error, chicos. Este es en el eje X, ¿sí? Cuidado que se confunden. En el eje X tiene que ser. La fuerza 2 en el eje X la tengo. No la tengo, pero sé cómo hallarlo. Porque aquí me dice que la fuerza 2 en el eje X es igual a la fuerza 2 por el coseno del ángulo, ¿sí? Entonces yo voy a reemplazar eso. ¿Listo? Fuerza 1 se va a mantener más la fuerza 2, y a eso estoy reemplazando. La fuerza 2 en el eje X lo estoy reemplazando con lo que vale fuerza 2 multiplicado por el coseno del ángulo. Muy bien, listo. Ahora, ¿menos qué? Menos la fuerza 3. Perfecto. Todo eso es igual a la masa por la aceleración, pero aquí estamos ya despejando. ¿Qué estamos haciendo? La masa que está aquí multiplicando lo paso al otro lado yo a dividir. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo hallar ¿qué cosa? Calcule la aceleración. Entonces yo necesito despejar esta aceleración, ¿sí? Como la masa ya se irá a dividir, lo único que me queda hacia ese lado es la aceleración. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es despejar, porque si se dan cuenta, la fuerza 1 ya hay, la fuerza 2 también ya la tengo, el coseno del ángulo lo puedo sacar porque sé cuánto es el ángulo, y la fuerza 3 también ya la tengo, ¿sí? La masa también lo tengo, que me dicen en el enunciado que es 10 kilogramos. Bien. Entonces lo único que hacemos, reemplazaremos los datos. ¿Perfecto? En sí, la aceleración aquí va a ser igual. La fuerza 1 es 50 newtons. Y en este caso lo que está en paréntesis, la fuerza 2, 200 newtons, multiplicado por el coseno de 30. ¿Sí? Que ese es el ángulo. Menos, ¿qué cosa? La fuerza 3. Y la fuerza 3 vale 100 newtons. ¿Bien? Todo esto dividido entre ¿cuánto? Entre la masa. Y la masa sabemos que es 10 kilogramos. Bien, ahora obviamente lo único que tenemos que hacer es directamente poner todo esto a la calculadora. Una vez poniendo la calculadora, vamos a notar que nos va a salir un resultado de 12.32. Y ojo, para poner bien en la calculadora, utilicen mejor los paréntesis que están acá. Bien, ahora, como es aceleración, ¿en qué unidad me va a dar? Si notamos aquí, todo está en newtons, lo de arriba, ¿cierto? En este caso en newton, de manera desglosada, ¿cómo es? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, como hay kilogramo ahí arriba, ese kilogramo se va a ir con el kilogramo que está aquí abajo de la masa. Y entonces lo único que me va a quedar es metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y esta es la aceleración que ya me está pidiendo el ejercicio. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos con un siguiente ejercicio. Espero que se haya entendido hasta acá. ¿Listo? El siguiente ejercicio, ¿qué nos dice? La figura muestra un objeto con una masa de 10 kilogramos, que está en la parte más alta de un plano inclinado de 20 grados. ¿Sí? Nos está preguntando cuál será la aceleración con la que se desliza. Muy bien. Ahora, lo primero que tenemos que hacer aquí es obviamente trazar y realizar, como hemos hecho antes, el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Para ver qué fuerzas están aplicadas en este objeto. Y si se dan cuenta, aquí no hay ninguna fuerza que esté aplicada. Parece que no hay ninguna, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a fijar en el diagrama de cuerpo libre. Pero para esto, para hacer el diagrama de cuerpo libre, siempre tenemos que hacer con respecto al eje de movimiento. En este caso, fíjense que el objeto, ¿por dónde se va a mover? Por toda esa recta, ¿cierto? Entonces, para nosotros, esa recta o ese eje por donde se va a mover, nosotros lo vamos a hacer corresponder con el eje X. Y si vemos eso, se va a quedar de esta manera, ¿cierto? En sentido diagonal igual, ¿sí? Así vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre también. ¿Listo? Muy bien. Entonces, viéndolo acá, ya graficamos las fuerzas, pero si nos damos cuenta, aquí no veo ninguna fuerza que se esté representando. No hay ninguna flecha que diga que una fuerza está empujándose o jalando el objeto. No hay, ¿verdad? Entonces, ponemos las obvias directamente que hay. Todo objeto que está obviamente apoyado sobre alguna superficie y está obviamente en la tierra, siempre sufre de una fuerza llamada peso, obviamente.
¿cierto? Ahora, si está apoyada sobre una superficie, siempre tiene otra fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza normal. ¿Pero hacia dónde yo representaría esa fuerza? ¿Directamente es recto? No, la fuerza normal siempre es perpendicular al plano. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a ser, como este es el plano, siempre va a salir directo a eso, ¿sí? Entonces va a ser de esta manera. La fuerza normal va a salir hacia esa sectura. ¿Se entiende? Espero que sí, chicos. ¿Listo? Ahora, ¿qué fuerza más hay? ¿Qué fuerza más habría? Una lógica que vamos a manejar es esta, que directamente el objeto, sabemos que como está en este plano inclinado, va a empezar a resbalar, ¿verdad? Ahora, fíjense que aquí me está diciendo algo más. ¿Esto qué es? El coeficiente de deslizamiento, que vale 0.02. Ahora bien, siempre que existe un coeficiente de deslizamiento, siempre también hace referencia a que hay una fuerza de deslizamiento. Bien, entonces esa fuerza de deslizamiento también tengo que graficarla, pero para poder graficarla, ¿qué tenemos que hacer? Pues directamente saber hacia dónde se está moviendo el objeto. Y como nosotros sabemos que el objeto va a bajar, la fuerza de deslizamiento, ¿hacia dónde va a ir? Una de las características que tiene esa fuerza de deslizamiento es que siempre va a ir en contra del sentido de movimiento. Como el objeto va a bajar, o sea, está yendo hacia la izquierda, la fuerza de deslizamiento sí o sí va a tener que estar entonces hacia la derecha, en el eje, ¿sí? Y esa es mi fuerza de deslizamiento. Muy bien, entonces chicos, solamente viéndolo así y analizándolo de esta manera, hemos visto que hay diferentes fuerzas aplicadas en ese objeto. Muy bien, ahora, obviamente en la que nos vamos a centrar ahora es en el peso. ¿Por qué? Porque es la única que no está en ningún eje, ¿cierto? No está ni en el eje Y, no está ni en el eje X, ¿listo? Y otra cosa, también vamos a darnos cuenta que por este peso es porque también se está resbalando el objeto, ¿bien? Pero entonces, si nos enfocamos en el peso, haremos lo mismo que hemos hecho más antes, desglosarlo en sus factores, ¿sí? Lo primero que hacemos es encontrar el ángulo que yo voy a manejar para esto, ¿cierto? Y en este caso yo manejo igual el eje como yo lo veo, o como mejor dicho, el eje lo manejo con el mismo diagrama de cuerpo libre que he hecho, en el mismo sentido. Y ahí trazo las otras líneas que ya he visto. Una línea que en este caso ya va a ser vertical y otra horizontal, para así generar esos espacios. ¿Qué hemos hecho después? Ya hacer entrar este ángulo del gráfico que me da en el ejercicio en uno de los casilleros que tengo acá, o sea, hacer equivaler cada uno de esos. En este caso, este ángulo que tengo aquí, ¿cómo está formado? Con una diagonal hacia la izquierda, hacia abajo, y luego con una línea recta, horizontal. ¿No ve? Entonces busco en este gráfico uno que se parezca a eso. Si veo todo esto, pues vamos a notar que este lugar se parece ahí. ¿Por qué? Porque tiene una línea recta en diagonal y luego una en sentido horizontal. ¿Se entiende? Entonces, como yo ya he identificado eso, lo único que hago es saltar como ya hemos hecho más antes. Como este es el ángulo que tengo, me salto uno y si digo que no, el siguiente que sí, el siguiente que no, el siguiente que sí, el siguiente que no y el siguiente que sí. ¿Sí? Ahora sí, hacemos en el gráfico, mejor dicho, en mi diagrama de cuerpo libre que tengo acá, gráfico el ángulo que corresponda más o menos a lo que está aquí con el peso, ¿sí? Y en este caso, ¿cuál sería? Obviamente el que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿hacia qué lado está? Hacia la derecha. Entonces yo marco que ese es el ángulo que yo voy a manejar. ¿Listo? Muy bien. Una vez hecho esto, ya hacemos directamente la descomposición de los vectores, mejor dicho, en todo caso, del vector de peso. En todo caso, el vector peso, en este caso, va a descomponerse en el peso en el eje X y también en el peso en el eje Y. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué triángulo yo tendría que manejar? El del ángulo, ¿verdad? Entonces, yo este peso en X lo voy a desglosar en esta parte de acá. ¿Listo? Y así se me cierra el triángulo, como está aquí. ¿Perfecto? Muy bien. Una vez hecho eso, pues nos olvidamos ya de esto de los ángulos y realizamos lo que ya hemos hecho más antes. Lo primero, como ya tenemos aquí un triángulo rectángulo, pues aplicamos trigonometría, ¿verdad? Y para aplicar trigonometría les dije solamente dos cositas, el seno y el coseno. Hacemos con seno. Seno del ángulo, en este caso, que es este ángulo, es igual a que el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es mi cateto opuesto? Viene el ángulo de acá, el del frente, que viene a ser el peso en X, ¿sí? Sobre hipotenusa. Y obviamente, ¿cuál es mi hipotenusa aquí?
directamente solamente el peso. Muy bien, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Despejarlo, porque lo que necesito aquí es el peso en X. Y entonces el peso que está aquí abajo se va a ir a multiplicar. ¿Listo? Y me queda que el peso multiplicado por el seno del ángulo es igual al peso en el eje X. Muy bien. Hacemos lo mismo para el eje Y, pero esta vez como ya he usado seno, voy a usar coseno. Lo mismo, coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, de aquí me fijo el triángulo, mi cateto opuesto, ¿cuál es? El que está al lado, y ese es el peso en el eje Y. Y lo divido obviamente por la hipotenusa, y mi hipotenusa dijimos que es el peso directamente. Y otra vez hago lo mismo, vamos despejando. Este peso que está aquí abajo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Ahora sí, fíjense que en el anterior ejercicio no hemos manejado el eje Y. Por una razón, porque no se movía en el eje Y, ¿verdad? Ahora, aquí hay una excepción. En planos inclinados y que cuando tenga un coeficiente de deslizamiento y por ende tiene una fuerza de deslizamiento, sí o sí tomamos el eje Y en cuenta. Sabemos obviamente que en el eje Y no se va a mover, el objeto no va a saltar, no va a hundirse, o sea, en el eje Y va a estar quieto, pero solo porque hay coeficiente de deslizamiento y hay un plano inclinado directamente, vamos a tomar en cuenta ese eje. ¿Para qué? Fíjense, vamos a hacer entonces, como ya tengo aquí mis ecuaciones, lo vamos a despejar nomás luego. Vamos a hacer primero la sumatoria, esta vez en el eje Y. Entonces digo, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración. Siempre va a ser así. Y obviamente la aceleración en el eje Y. ¿Listo? Y procedo a hacer la sumatoria de las fuerzas. En el eje Y entonces, en este eje Y, ¿qué fuerzas tengo? Tengo la fuerza normal que está arriba y tengo esta fuerza, la fuerza que se llama peso en Y. ¿Cierto? Ahora, en este caso, como el peso está aquí relacionado, siempre el peso lo manejamos con signo positivo. Entonces, yo me pongo aquí el peso en Y con un signo negativo. Y obviamente, como la normal está en contra de ese peso, yo le pongo signo negativo. Peso en Y, entonces va a ser igual a, no igual, el peso en Y menos la normal. Eso es ya mi sumatoria de las fuerzas. ¿Bien? Entonces, como no hay más fuerzas en el eje Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que esto es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. ¿Listo? Ahora fíjense, la aceleración como tal existirá en el eje Y, como les he dicho. ¿Se está moviendo en el eje Y? ¿Va a subir o va a bajar para que exista aceleración? No, ¿verdad? Entonces, como no se va a mover directamente en el eje Y, pues yo digo que la aceleración en Y va a ser 0. ¿Cierto? Y ahora, 0 por lo que valga la masa, en este caso es 10. 10 por 0, pues igual va a ser 0. Entonces la masa igual se nos va a ir. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? Nos va a quedar peso. Y aquí ya lo estoy reemplazando. El peso en el eje Y, ¿a qué es igual? Aquí está. El peso en el eje Y va a ser igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Y eso ya lo estoy reemplazando directamente aquí, ¿ya, chicos? Ahora, esto va a ser menos la normal. Y eso va a ser igual acá. ¿A qué cosa? Masa y aceleración se fueron, entonces se queda solamente 0. Bien, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que para que esto se vea mejor, pues esta normal que estás restando lo puedo pasar al otro lado. ¿A qué? A sumar, ¿cierto? Entonces esto va a pasar al otro lado a sumar. ¿Sí? Pero en este caso ya reemplazando los datos aquí. Como la normal ha pasado al otro lado, lo único que se me ha quedado es esto, el peso por el coseno del ángulo. Pero el peso tiene su fórmula. El peso, ¿a qué es igual? A la masa por la gravedad. ¿Sí? La masa por la gravedad, entonces yo multiplico. ¿La masa cuánto es en mi ejercicio? 10 kilogramos. Multiplicado por la gravedad. Y la gravedad es 9.81. Multiplicado por el coseno, me dice. Y el coseno del ángulo es 20, el ángulo directamente. ¿Listo? Entonces, de esta manera averiguamos cuánto vale la normal. Si en este caso yo multiplico todo esto, pues me va a dar un resultado de 92.18. Y como es una fuerza, la normal, pues obviamente nos va a dar en newtons. ¿Sí? Ahora, una cosa más. Fíjense que aquí, ¿por qué hemos hecho esto? ¿Para qué hemos hallado la normal si a veces tenemos una fórmula? Dense cuenta que si hubiera utilizado la fórmula que normalmente nos dan para hallar la normal es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Y si yo hubiese multiplicado la masa, que es 10,
por la gravedad, que es 9.81, me hubiera dado un valor de 98.1, ¿sí? Pero aquí vemos que esta normal es diferente, 92.18. A eso es a lo que me refiero, que tomemos en cuenta el eje Y cuando es un plano inclinado y hay fuerza de deslizamiento, ¿sí? Porque la normal no es la misma que en las fórmulas. Muy bien, listo chicos. Entonces continuaremos. Como ya hemos hecho la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, pues nos corresponde hacer la misma sumatoria, pero ¿en qué eje ahora? En el eje X, ¿sí? Ahora sí, hacemos la sumatoria de las fuerzas en el eje X y va a ser igual a la masa por la aceleración en ese eje X. Muy bien, listo. Entonces aquí hacemos la sumatoria. ¿Qué fuerzas tengo yo en el eje X? Tengo yo la fuerza que es el peso en el eje X y la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces el peso en el eje X va a ser positivo. ¿Por qué? Porque sabemos que el objeto va a bajar y está bajando justo a razón de este peso, ¿sí? Como está eso a favor obviamente del movimiento, pues yo a eso le pongo con signo positivo. El peso en el eje X va a ser positivo. Y obviamente, ¿cuál va a estar en contra? La fuerza de rozamiento, porque está hacia el otro lado. Y entonces, como está en contra, yo lo pongo con signo negativo, menos la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, como no hay más fuerzas en este eje, yo termino diciendo que todo esto que es la sumatoria va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. ¿Listo? Muy bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues desglosar cada uno. El peso en X, ¿a qué es igual? Al peso multiplicado por el seno del ángulo. Y la fuerza de deslizamiento, ¿a qué es igual? A la normal multiplicado por el coeficiente de deslizamiento, ¿sí? Y como ya lo he desglosado, todo esto es igual a la masa por la aceleración en el eje X. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? No solamente es reemplazar los datos. Fíjense que aquí el peso, ¿cuánto vale? Vale 10. En este caso, mejor dicho, el peso es... No tenemos directamente su valor, pero sabemos que el peso es la multiplicación de ¿qué? De la masa, que es 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que en este caso obviamente es 9.81, ¿sí? Y aquí lo multiplicamos por lo que nos falta, por el coseno del ángulo, que en este caso es 20 grados que nos dicen el ejercicio. ¿Listo? Y aquí ¿qué hacemos? Menos directamente la normal por el coeficiente de deslizamiento. ¿Y la normal cuánto vale? Ya hemos sacado aquí, la normal vale 92.18 y eso es lo que nos toca, multiplicado por el coeficiente de deslizamiento, y aquí en el gráfico me dice que ese coeficiente es 0.02. ¿Listo? Ahora ¿qué hacemos? Directamente, si aquí yo ya lo despejo en esta cosa, como yo quiero averiguar la aceleración, pues me deshago de la masa. Esta masa tiene que pasar al otro lado a dividir, pero la masa ¿cuánto vale? Vale 10 kilogramos, ¿sí? Y todo esto, como ya lo he despejado ahí, va a ser igual a la aceleración en el eje X. Muy bien, listo. Entonces, lo único que hago aquí es poner toda la calculadora. Si ponemos toda la calculadora, pues me va a dar un resultado de 9.03. Y como estoy despejando o está despejado la aceleración, pues la aceleración va a tener ese valor. Y si manejamos bien las unidades, pues nos va a dar obviamente esto, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este es el resultado que directamente estábamos buscando, ¿sí? Dense cuenta, chicos, que se ha vuelto un poco largo y eso que casi no tenemos datos ni fuerzas. Bien, chicos, espero que se haya entendido más que todo la parte de lo que, cómo se trabaja con ángulos, mejor dicho, desglosando lo que es los vectores que pueden ser en su eje X y en su eje Y, ¿sí? Eso tiene que estar bien clarito. Muy bien, chicos, entonces nos vemos en clase. Chao, chao.